Vamos a por la unidad 4, los cambios y conflictos de la primera mitad del siglo XX. Los 4 apartados de esta lección, como introducción, bueno, pues vamos a ver primero a rasgos muy generales qué está pasando a finales del siglo XIX. Económicamente hay una aceleración, va bien la economía. Económicamente el capitalismo financiero, el capitalismo es el que predomina. Las naciones europeas, Europa era la líder en esta época, finales del XIX. Cuidado que las cosas van a cambiar, pero de momento es muy importante, es la época del imperialismo, ¿de acuerdo? Finales del siglo XIX, principios del XX, hablamos del imperialismo. Aquí tenéis un poco en este mapa, fijaros cómo está el mundo repartido. Veis por colores, por ejemplo, que en Inglaterra, bueno, pues el color naranja tiene la que es la actual India, la península de Hindustán, en África controla también bastante, ¿vale? El imperio alemán, bueno, pues todos tenían sus colonias por Europa. Vamos a ir explicándolo, viéndolo. ¿Qué pasa en la primera mitad del siglo XX? Bueno, pues que hay muchos progresos tecnológicamente. Acordaros que hemos visto en las lecciones anteriores, cuando hemos visto la revolución industrial, la segunda revolución industrial. Todo eso se traslada aquí, ¿vale? Entonces, en tecnología, en medicina, en ciencia en general. Pero también fue una época terrible. 2 guerras mundiales, fascismo, comunismo, genocidios. ¿Genocidios qué quiere decir esta palabra? Bueno, pues cuando se mata, cuando se asesina a mucha gente, ¿vale? Acordaros de lo que hicieron los nazis contra los judíos, por ejemplo, ¿vale? Y hay muchas desigualdades, las desigualdades entre los países, entre los ricos y los pobres, bueno, pues siguen aumentan mucho. Vale. Geográficamente distinguimos Europa en general, podemos decir que era la potencia más importante de la época, económicamente y políticamente. En América distinguimos América del Norte, Estados Unidos, que ya destaca como nueva potencia. Asia, cuidado, Japón, que empieza a ser una potencia importante, ¿de acuerdo? Esas son las más representativas. Vamos a ver la Primera Guerra Mundial. Años en que se desarrolla. Cronológicamente, tenerlas bien ordenadas las ideas, ¿vale? De 1914 a 1918. ¿Quiénes participan en el conflicto? Pues sobre todo Europa, Estados Unidos, Japón y de alguna manera también indirectamente, pues como hemos hablado del imperialismo, hemos hablado que esos países europeos tenían colonias por Asia, África, Oceanía, de alguna manera también les afecta. Vale, ¿a qué le llamamos la paz armada? Ya veis, empieza más o menos a finales del siglo XIX y acaba la Primera Guerra Mundial. La paz armada es son los años previos a la Primera Guerra Mundial, ¿vale? La Primera Guerra Mundial no salió así porque sí, de la nada, un día se levantan y dicen, venga, a pegarnos. No, evidentemente, eso se va cociendo poco a poco. Esa época la llamamos paz armada. Ya lo dice la palabra, estaban en paz, pero se estaban preparando. ¿Por qué? Bueno, pues hay un fuerte desarrollo de la industria bélica, ¿de acuerdo? Ya hemos visto, acabamos de ver cómo el desarrollo de la segunda revolución industrial hace que todo eso también se ponga en práctica para la industria bélica. Hay tensiones en las relaciones internacionales y empieza a haber alianzas entre los países, de tal manera que cada país se va posicionando. Aquí tenéis los más importantes, ¿vale? La Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza, de color rojo, pues van a ser sobre todo los imperios de entonces. Fijaros Alemania, qué distinta lo de ahora. Austria-Hungría, fijaos qué distinta la de ahora. Italia. Y bueno, más tarde se incorporó el Imperio Otomano. Lo mismo, la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia. Acordaros, Rusia, luego lo explico, Rusia en esta época es
está con los zares, es el zar el que la ordena, ¿de acuerdo? En un principio, la Primera Guerra Mundial está con el Reino Unido y Francia y luego las cosas cambian, os lo explico luego. Vale, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, pues cuando asesinaron al heredero del Imperio Austrohúngaro. Los países esos que habían estado haciendo alianzas entre ellos, empezaron las fichas a moverse y al final ese fue el motivo por la chispa por la que empezó todo. Como los países entre ellos habían hecho pactos, en el momento que un país empezaba la guerra, pues el otro también les salpicaba, el otro y el otro, ¿vale? Y de pronto medio mundo estaba en guerra con otro. Aquí tenéis en el mapa. En esta época, características de la Primera Guerra Mundial, pues nuevas y mortíferas armas, que ya te digo, cuando veáis esto, pues a algunos os dará la risa, porque claro, visto con los ojos de la actualidad, pero es que en aquella época esto fue, por desgracia, un terrible avance, las nuevas armas químicas, ¿vale? Ahora la población civil está afectada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el objetivo muchas veces de las guerras era la población civil. Esto es importante, ¿vale? La economía de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado se implica, el Estado interviene en la economía. ¿Por qué? Pues porque tiene las materias primas, lo que se produce, tiene que ser cara a ganar la guerra. Los trajes que necesitan los soldados, las armas que necesitan los soldados, fue el Estado el que se logró. Entonces, en esta época, digamos esto, economía de guerra. Venga, avanzamos. Otra característica propia de esta guerra, las trincheras, ¿vale? Igual lo habéis visto en muchas películas. Bueno, pues las trincheras son zanjas que se abren, son propias de la Primera Guerra Mundial, en el que un ejército se queda enfrente del otro y lo que hacía es proteger su frente. Era terrible porque se podían pasar estos soldados, ya los veis, en unas condiciones terribles, semanas, meses, lloviendo, nevando, haciendo frío, malviviendo, ¿vale? Propio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿cuándo empezó la balanza más o menos a clarificar el fin de la guerra? Cuando Estados Unidos decide intervenir. ¿Cuándo es esto? En 1917, ¿de acuerdo? Otro motivo para que la balanza empiece a ir a un lado y ya la guerra se le vaya viendo el final. Rusia, que os he dicho que al principio entró en la Primera Guerra Mundial, pero con el zar. Pero luego lo vamos a ver, en 1917 está la Revolución Rusa. El zar desaparece, vienen los comunistas, vienen los bolcheviques y esta gente decide retirarse de la guerra. Y entonces firman el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual se retiran de la Primera Guerra Mundial. Se firma un armisticio. Armisticio quiere decir un acuerdo de paz, ¿de acuerdo? Y los imperios centrales, que son los que os he comentado antes, el austrohúngaro, el alemán y el otomano, se rinden y piden la paz. Se firma el armisticio. Esto será el Tratado de Versalles, importantísimo, ¿de acuerdo? En 1918 se firma el Tratado de Versalles. ¿Por qué importante? Porque se va a cerrar en falso, porque se le va a condenar a Alemania a pagar a los ganadores de la Primera Guerra Mundial todos y cada uno de los gastos, con lo cual Alemania va a quedar muy tocada y muy dolida y muy resentida, origen de los fascismos. Luego lo vemos. Consecuencias humanas, evidentemente, de muchas personas, muchas familias, bueno, ¿qué os voy a decir? Sociológicas, todos aquellos hombres que se habían ido a la guerra, esos huecos que dejan en las fábricas, pues muchas veces son las mujeres las que los ocupan. De alguna manera se va implicando, se va abriendo el horizonte de las mujeres. Las mujeres dicen, bueno, pues si trabajamos también tenemos que tener los mismos derechos. Es decir, yo quiero votar. Surge también en esta época
sufragismo, ¿vale? Sufragismo, las mujeres que reivindican tener, si podemos trabajar, podemos votar. Y consecuencias económicas. Europa pasa de ser una potencia importante, Europa en general, Francia y Inglaterra sobre todo, ya no son los líderes del mundo. ¿Quién va a pensar en quién se consolida? Estados Unidos. Y políticas muy importantes. Las consecuencias políticas son que el mapa cambia, el mapa europeo cambia. Así estaba antes de la Primera Guerra Mundial, así queda. Fijaros Alemania, fijaros el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, muy diferentes. Antes era el Imperio Ruso, ahora con la Revolución Bolchevique será la Unión Soviética. Aquí tenéis un esquemita, ¿vale? Si queréis lo hacéis más grande, si tenéis curiosidad, para que vayáis avanzando. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver qué pasa entre el periodo de cuando acaba la Primera Guerra Mundial a cuando empieza la Segunda. Años muy intensos, porque tenemos la Revolución Comunista en Rusia en 1917, tenemos los cambios que la sociedad, tenemos el crack del 29, tenemos el fascismo. Vale, empezamos. La Revolución Comunista, ¿vale? Octubre de 2017, ya lo mencionaba antes. ¿Quién gobernaba Rusia? El zar. ¿De qué manera? De una manera absolutista, como en el antiguo régimen, ¿de acuerdo? Económicamente es un país muy atrasado. La industria prácticamente no había empezado. Socialmente, económicamente, muy atrasado, ¿vale? Y el zar decide implicarse en la Primera Guerra Mundial, con lo cual el descontento aumenta. ¿Cuáles son las consecuencias de del estallido de la revolución bolchevique? Rusia se retira de la guerra, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Los bolcheviques, los comunistas, toman el poder. Las primeras medidas revolucionarias se quieren hacer con el poder, quieren controlarlo, quieren agradar a los campesinos, a los obreros de las fábricas. Hay una guerra civil en un primer momento, pero son los bolcheviques las que ganan esta guerra. Como consecuencia, establecen un sistema político totalitario. ¿Qué quiere decir totalitario? Que va a ser Lenin y en un principio va a ser Stalin, los que controlan totalmente el Estado, ¿vale? Políticamente, económicamente, socialmente, totalmente, ¿vale? La economía la planifica el Estado, ¿vale? Y, importante, en 1922 se crea la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En realidad era Rusia la que los controlaba. Hay cambios radicales en la economía y la sociedad. Lenin y Stalin son los principales dirigentes y aquí en rojo, muy importante, la economía fue centralizada. ¿Qué quiere decir centralizada? Que es el Estado la que lo controla, ¿vale? Y el poder político quedó en manos del Estado. Aquí tenéis la zona de influencia, pues prácticamente toda una parte muy grande de Asia, Europa del Este, en América, Cuba. Vale, políticamente un partido único, el Partido Comunista, ¿vale? No había separación de poderes, no había libertades políticas, se reprimía cualquier disidencia, pues decimos que es totalitario. Y económicamente no existe la propiedad privada, importante, ¿vale? El control del Estado es total, en la industria, en la banca, en la agricultura, todo. Y la economía la planifica el Estado, que tenemos en este pequeño esquema, ¿vale? ¿Qué se produce? Lo que el Estado dice. ¿Para qué? ¿Cómo se produce? Pues a partir de empresas que las controla el Estado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo aquí, seguimos en el siguiente vídeo.